En el mundo del cine, hay rostros que se quedan con nosotros. No por la fama, ni por el escándalo, sino por lo que nos hicieron sentir. Val Kilmer fue uno de ellos. Su mirada, a veces de acero, a veces profundamente vulnerable, le dio vida a personajes que hoy ya forman parte de la historia del cine. Y hoy, al confirmarse su fallecimiento, no solo despedimos a un actor, despedimos a una presencia, a una voz inconfundible, a un espíritu que supo habitar tanto el brillo de Hollywood como el silencio del retiro. Para millones, Val Kilmer será siempre Iceman, el piloto elegante, seguro, competitivo y magnético de Top Gun, 1986. En una película marcada por la energía, el patriotismo ochentero y la figura dominante de Tom Cruise, Kilmer logró construir un personaje que no solo equilibraba al protagonista, lo desafiaba. Su Iceman no necesitaba gritar para imponerse. Bastaba con una mirada, con la seguridad fría de quien sabe lo que hace. Y ese fue su sello. Nunca fue el más ruidoso, pero sí el más intenso. Pero reducir su carrera a Top Gun sería injusto. Val Kilmer fue también Jim Morrison en The Doors, 1991, un papel donde desapareció para convertirse, literalmente, en la leyenda del rock. Fue Doc Holliday en Tombstone, 1993, un personaje que lo consolidó como actor de culto. Fue incluso Batman en Batman Forever, 1995, un reto que pocos actores se atreven a asumir. Y a pesar de lo que opinara la crítica, su capacidad para moverse entre géneros, del western al drama biográfico, de la acción a la comedia absurda, lo convirtió en un actor tan versátil como impredecible. A lo largo de su carrera, Kilmer se ganó el respeto de colegas y fans. Pero también vivió momentos oscuros, batalló con su salud, enfrentó diagnósticos complejos, perdió su voz y, con ella, parte de su herramienta más poderosa. Y aún así, no dejó de crear. Encontró en el arte, en la escritura, en su documental autobiográfico Val, 2021, nuevas formas de contar su historia. Y ahí está lo admirable, incluso en la fragilidad, siguió siendo artista. Val Kilmer murió en 2025. Pero no se fue. Porque hay actores que no necesitan una nueva película para permanecer. Están en la memoria de quienes crecieron viéndolos, en las frases que repetimos sin pensar, en los personajes que se quedan cuando la pantalla ya se apagó. Y mientras alguien recuerde una escena, una línea, una mirada suya, Val seguirá ahí. Frío como Iceman. Ardiente como Morrison. Humano como todos nosotros. Si algo definió la carrera de Val Kilmer, fue la falta de conformismo. Pudo haber elegido quedarse cómodo tras el éxito de Top Gun, convertirse en galán perpetuo, repetir fórmula, dejarse moldear por el sistema de estudios que todo lo convierte en producto. Pero no. Kilmer eligió algo más difícil, tomar riesgos. Habitar personajes complejos, impredecibles, a veces incómodos. Y en ese camino, construyó una de las carreras más intensas, y a veces subestimadas, de Hollywood. En 1991, sorprendió al mundo con su interpretación de Jim Morrison en The Doors, dirigida por Oliver Stone. No fue una imitación, fue una posesión. Kilmer se sumergió tanto en el papel, que incluso los miembros sobrevivientes de la banda tenían dificultades para distinguir su voz de la del verdadero Morrison. Fue una actuación visceral, poética, profundamente entregada. Y marcó un punto de inflexión. Val no era solo el rostro perfecto de Iceman. Era un actor de verdad. Luego vinieron otros desafíos. En Tombstone, 1993, como Doc Holliday, se robó la película con una interpretación magnética, sarcástica y trágica. En Heat, 1995, compartió pantalla con gigantes como De Niro y Pacino sin desdibujarse. Incluso su paso por el universo de los superhéroes, como Batman en Batman Forever, mostró su disposición a jugar en todos los terrenos, aunque el traje de murciélago viniera con críticas y tensiones. Pero Kilmer también supo decir no. Fue conocido por ser exigente, perfeccionista, incluso difícil. Algunos lo llamaron temperamental. Otros, simplemente intransigente con la mediocridad. Prefería desaparecer del radar antes que aceptar papeles vacíos. Esa decisión tuvo un precio, menos portadas, menos contratos millonarios, menos elogios del sistema. Pero le permitió mantenerse fiel a su arte. Y al final, eso fue lo que definió su legado, no los números, sino la integridad.
A lo largo de las décadas, trabajó con directores como Ron Howard, Michael Mann, Oliver Stone y Joel Schumacher. Fue Hamlet en teatro, Mercutio, Elvis Presley, y hasta Mark Twain. Su rango era impresionante. Su intensidad, innegable. Y aunque no siempre fue celebrado por los premios, fue reconocido por quienes saben lo difícil que es desaparecer dentro de un personaje sin perder el alma. Y luego vino el silencio. El cáncer de garganta le arrebató la voz, su herramienta más poderosa. Pero Val, en vez de retirarse, reinventó su forma de estar en el mundo. Produjo el documental Val, una obra profundamente honesta, compuesta por cientos de horas de videos personales grabados a lo largo de su vida. Ahí mostró al niño, al actor, al padre, al ser humano detrás de la fama. Ahí se volvió transparente. Y profundamente valiente. Porque Val Kilmer no buscó ser el más famoso. Buscó ser auténtico. Y en un mundo de máscaras, eso ya es un acto revolucionario. En 2015, Val Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta. Durante mucho tiempo lo mantuvo en silencio, quizás por orgullo, quizás por temor, o tal vez porque aún no tenía palabras para contar lo que le pasaba. Lo cierto es que el actor, conocido por su fuerza en pantalla, por su voz firme y presencia dominante, tuvo que enfrentarse a una transformación brutal, perder la voz, y con ella, algo más profundo, el medio con el que había construido su vida. Las cirugías lo dejaron con dificultades para hablar, comer, respirar. La voz que tantas veces encarnó a héroes, poetas, pistoleros y leyendas, quedó rasgada, rota, apenas un hilo. Para cualquier ser humano, eso ya es devastador. Para un actor, puede ser la desaparición misma. Y sin embargo, Kilmer no se hundió. Encontró en el arte una nueva forma de seguir existiendo. Y en lugar de esconderse, abrió las puertas de su historia como nunca antes. En 2021, estrenó el documental Val, una obra honesta, conmovedora, construida a partir de miles de horas de material que él mismo había grabado a lo largo de su vida. Desde backstage de películas icónicas hasta momentos en casa con sus hijos, confesiones frente al espejo y reflexiones sobre el paso del tiempo. Val no fue una despedida. Fue una rendición de cuentas consigo mismo y con el público. Un testamento de identidad. Un acto de generosidad absoluta. Allí, entre fragmentos de cine, recuerdos de infancia y notas sin voz, Kilmer dejó claro que su esencia no dependía de su cuerpo. Seguía siendo artista. Seguía siendo espíritu. Seguía siendo voz. Aunque ya no pudiera hablar. Porque el alma no se silencia con una enfermedad. Al contrario, a veces brilla más en la fragilidad. Lejos del ruido de Hollywood, Val se dedicó a la pintura, a la escritura, a compartir su historia con quienes quisieran escucharla. Apareció en Top Gun, Maverick, 2022, en una escena breve pero inolvidable, donde la ficción se cruzó con la realidad. Su personaje, Iceman, también había perdido la voz. Y cuando por fin habla, es Val quien lo hace. No como antes. Pero con más verdad que nunca. Esa escena fue mucho más que un guiño al pasado. Fue un homenaje a la resiliencia, al amor por el arte, y a la conexión que aún tenía con millones de personas. Fue una forma de decir, sigo aquí. Y con una sola mirada, nos lo dijo todo. En sus últimos años, Val Kilmer ya no necesitó grandes papeles para seguir brillando. Brilló desde el silencio. Desde su humanidad. Desde el testimonio de alguien que supo reinventarse cuando todo lo esencial parecía perdido. Y en esa reinvención, encontró algo más profundo que la fama, la paz. Hay papeles que son grandes. Y hay actores que los hacen eternos. Val Kilmer supo hacer ambas cosas. Lo demostró con Iceman en Top Gun, 1986, un personaje que, sin ser el protagonista, se quedó en la memoria colectiva como si lo fuera. En una era de héroes gritones y testosterona sin matices, Kilmer hizo de la frialdad una forma de carisma. Su mirada calculadora, su seguridad sin estridencias, su elegancia feroz. Todo eso hizo que Iceman se convirtiera en el rival que en realidad era un reflejo. Y es que Iceman representaba más que un piloto disciplinado. Era el equilibrio perfecto frente a Maverick, donde uno era impulso, el otro era control, donde uno era rebeldía, el otro era excelencia. No había villano ni héroe. Había respeto, competencia real, y una tensión que, sin necesidad de demasiadas palabras, construyó una de las dinámicas más recordadas del cine de los 80.
El impacto de Iceman fue tal, que generaciones lo adoptaron como símbolo de fuerza silenciosa. Su frase "You're dangerous, but you can be my wingman anytime", no solo cerró la película, cerró un arco de transformación, de reconocimiento, de hermandad forjada en la diferencia. Y esa escena quedó como una cápsula de época, de estilo, de mitología pop. Pero Val Kilmer fue más que Iceman. Fue Doc Holliday en Tombstone, donde su cinismo, su acidez, y su entrega física crearon un personaje que muchos consideran su mejor actuación. Fue Jim Morrison, donde no actuó, se transformó. Fue Batman, Elvis, un agente del FBI, un mago, un poeta, un santo. Cada papel con su propio sello. Cada uno diferente, pero todos con una intensidad que no se podía fingir. Incluso cuando la crítica no siempre lo aplaudía, el público lo recordaba. Porque Kilmer tenía algo que no se entrena: presencia. Podía decir más con un gesto que otros con un monólogo. Su estilo era magnético sin ser ruidoso. No necesitaba protagonismo, se lo ganaba. Y eso lo convirtió en un ícono que nunca dependió del escándalo ni del artificio. Su legado está en escenas que vuelven, en frases que repetimos, en personajes que siguen vivos. Y cuando regresó a la pantalla en Top Gun, Maverick, 2022, la emoción fue total. Ver a Iceman en silencio, abrazando con la mirada al viejo Maverick, fue ver a Val Kilmer abrazando a su público. Fue un reencuentro con lo que fue, pero también un acto de amor. Fue cine. Y fue verdad. Porque algunos personajes se apagan cuando se acaban los créditos. Pero otros, como Iceman, se quedan volando con nosotros. Val Kilmer ya no está. Al menos no en este plano, no en esta vida que supo habitar con intensidad, belleza y contradicción. Murió en 2025, pero su voz, aunque físicamente se apagó años antes, seguirá resonando. Porque hay artistas que trascienden sus papeles, sus premios, su fama. Y hay algunos pocos que logran algo más: convertirse en parte de quienes los vieron, de quienes los sintieron. Kilmer fue muchas cosas: el Iceman firme, el Morrison salvaje, el Holliday sarcástico, el Bruce Wayne contenido, el poeta rebelde, el actor silencioso. Pero también fue padre, hombre espiritual, observador del mundo, testigo de su tiempo. Fue alguien que luchó consigo mismo y con su cuerpo, que no huyó de la fragilidad, que eligió mostrarse sin filtros en su documental Val, como quien sabe que solo desde la verdad se puede conectar con los demás. Y en esa verdad hay un legado que va más allá del cine. Porque Val nos enseñó que la voz no está solo en la garganta. Que la fuerza también habita en el gesto, en la memoria, en la presencia. Nos enseñó que se puede perder la herramienta, pero no la esencia. Que incluso en el silencio, se puede seguir diciendo todo. Hoy, su obra queda. En las películas que aún emocionan, en las escenas que no envejecen. En los personajes que siguen caminando en nuestra cultura. Pero también queda su historia. Su lucha. Su reconstrucción. Su manera de entender que la vida es frágil, sí, pero también profundamente digna cuando se vive con autenticidad. Val Kilmer no buscó ser leyenda. No posó para la eternidad. Pero la vida, el arte, el público, la historia, lo convirtió en eso. Y no porque haya sido perfecto, sino porque fue profundamente humano. Y ese es, quizás, el mejor homenaje que se puede rendir a un artista: recordarlo no por lo que representó, sino por lo que despertó. Así que cada vez que suene una canción de The Doors, que veas una escena de Top Gun, o que recuerdes una mirada que dijo más que 1000 frases, ahí estará Val. No solo como actor, como parte de tu memoria, de tu historia, de ese cine que no se olvida. Y en ese lugar, más allá de las salas, más allá del tiempo, la voz de Val Kilmer seguirá volando.